Reflexiones de la semana en Nota Editorial en Aló Maestro. Vamos a abordar la nota editorial de hoy frente a una situación que se está presentando en el Sindicato de Maestros del Tolima y que pues prácticamente se ha vuelto un caso muy excepcional, muy particular, porque en las otras filiales de FECODE sí se está acatando lo que tiene que ver con el tema del periodo estatutario de los actuales directivos. La actual Junta Directiva fue elegida el 21 de septiembre de 2018. Fui elegido en ese periodo con el cargo de fiscal por haber ocupado la segunda votación de 26 listas en el departamento del Tolima. Como fiscal tengo el deber estatutario de acatar y hacer acatar los estatutos de la organización sindical. El periodo para el cual fuimos elegidos fue para 4 años solamente. Se nos venció el pasado 20 de septiembre de 2022. Nadie dice haya nada, con excepción de los directivos de Aló Maestro, sobre el vencimiento del periodo. Todo sigue como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Y de este tema poco se habla, y cuando se habla se dice de manera cínica que se están acatando los estatutos y que las elecciones se van a hacer, sin decir exactamente cuándo y en qué condiciones. Los estatutos hablan de que se tiene que convocar 60 días antes de la fecha de elecciones por parte de la Junta Directiva. Ante ese hecho, como fiscal de la organización sindical, radiqué un oficio el 23 de junio de 2022, documento que tengo aquí en la mano, dirigido al presidente de la organización sindical, para que en acatamiento a los estatutos se solicitara a la Junta Directiva de FECODE, como establecen los estatutos, para que fijara fecha de elección de la Junta Directiva de SUTEC Cimatol. Pero en una jugadita el señor presidente de Cimatol, mediante un oficio dirigido al Comité Ejecutivo de FECODE, dice lo siguiente: comedidamente me permito requerir a ese Comité Ejecutivo para que informe a la mayor brevedad posible la fecha en la cual se llevarán a cabo las elecciones del Comité Ejecutivo de esa federación. No era esa la solicitud que como fiscal le estaba haciendo al presidente de la Junta Directiva de Cimatol. Sin embargo, a pesar de que en varias reuniones he hecho alusión de que esto es más, esta decisión de direccionar el documento de manera equivocada, con la solicitud equivocada, era más que una jugadita, se buscaba era prácticamente dilatar el proceso y que la Junta Directiva de FECODE no diera la información pertinente. Y sin embargo, ese proceso no se corrigió, a pesar de que como fiscal en la Junta Directiva he hecho referencia a este documento. Pues, ¿qué sucede? Una jugadita que no busca más sino dilatar el periodo, dilatar el tema, y que ese tema no se volviera a plantear una nueva solicitud a la Junta Directiva de FECODE. Pero en otra jugadita, el mismo presidente de Cimatol, con su grupo mayoritario, acuerdan convocar a un pleno departamental virtual. Y los amigos de este grupo mayoritario en las subdirectivas le aprueban que las elecciones de SUTEC Cimatol se hagan luego de que el Congreso Federal de FECODE determine cuándo son las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, hecho que es completamente antiestatutario. ¿Por qué razón? Primero, porque no es facultad del Pleno Departamental decidir fechas de elecciones, ni de aplazamientos de periodos, pero además porque le descargan la responsabilidad a el Congreso Nacional de FECODE para que fije la fecha, tema que es completamente antiestatutario. Si bien es cierto que el Congreso Nacional de FECODE tiene una autoridad, también es cierto que fija fecha solamente para el Comité Ejecutivo de FECODE, no para el Comité Ejecutivo de SUTEC Cimatol, diciendo que por ahí hay un artículo de los mismos estatutos, dice que se tienen que hacer conjuntamente, tema que es completamente falso, porque los estatutos sí establecieron un artículo transitorio, pero para el periodo anterior.
ese artículo transitorio ya feneció, perdió vigencia y se tiene que aplicar los artículos que tienen relación directa con el periodo en el cual estamos nosotros elegidos. Pues, ¿qué sucede? Además de eso, el pleno departamental y las decisiones que tome el pleno departamental, como lo he venido advirtiendo como fiscal, carecen de toda validez. ¿Por qué razón? Porque los estatutos le establecen al pleno departamental una reglamentación que la Junta Directiva nunca ha aprobado. Sin embargo, se siguen tomando decisiones y se siguen acatando esas decisiones, desconociendo que no hay unas reglas de juego para ese pleno departamental. Pues, ¿qué sucede? Hoy la gran mayoría de representantes de las subdirectivas se están colocando al servicio de esos grupos o grupúsculos de la Junta Directiva de Sutex y Matol, entre ellos los del MOIS. Y están dejando a un lado su deber general, que es estar al servicio de los maestros del departamento del Tolima. Tanto así que muchos de ellos se han reunido con directivos sindicales del MOES, que es línea directa del incompetente secretario de Educación del Tolima, en la casa comercial donde se han reunido a tomar decisiones y a planear estrategias, no para confrontar al gobierno, sino para mirar cómo le sacan el quite a las diferentes obligaciones que tienen con el magisterio en el departamento del Tolima. Situación que, a mi juicio, como fiscal me parecen completamente censurables. Como fiscal he promovido, junto con el colectivo Aló Maestro, la recolección de firmas por todo el departamento del Tolima, exigiendo el respeto a los estatutos y la convocatoria a elecciones de manera inmediata, en razón de que estamos ya en la ilegalidad. Ya hemos recolectado más de 2.000 firmas, que es lo que establecen los estatutos. Y seguramente esta semana nos reuniremos con líderes del departamento del Tolima del Magisterio, quienes están de acuerdo a que las elecciones se hagan. No puede haber un maestro afiliado a la organización sindical que esté esperando que las elecciones se hagan posteriormente, porque sabemos que el mayor ejemplo lo tenemos que dar las directivas y es un principio fundamental de la credibilidad en las organizaciones sindicales. El presidente de Cimatol se llena la boca diciéndole a los maestros y hablándoles del respeto a la institucionalidad, pero se le olvida que el mayor respeto a la institucionalidad es el acatamiento a los estatutos, y llama a la unidad del magisterio cuando estamos en la ilegalidad. ¿Qué hechos tan contradictorios? Temen volver a las aulas de clase. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que quieren es que las elecciones de Cimatol coincidan con las elecciones a la CUD y quieren volver a saltar a la CUD para habilitarse en un periodo y volver a Cimatol. Pero como la CUD se encuentra hoy en un problema muy grande que no ha podido resolver, y es que van a hacer las elecciones de manera virtual, y esas elecciones de manera virtual les va a costar algo de más de 1.000 millones de pesos y la plata no la tienen. Entonces están pensando hacer las elecciones de la CUD por ahí a mediados o a finales del año entrante, también violando los estatutos, porque ellos fueron elegidos para un periodo de 4 años. Y entonces, como no hay elecciones de la CUD, no pueden ir a la CUD a salvaguardar su estabilidad o su estatus de directivo mientras se habilitan para volver nuevamente a Cimatol. Tendrían que ir de manera directa a las aulas, y eso es lo que algunos directivos o la gran mayoría de directivos no lo quieren. Se comenta también que las elecciones se van a hacer en el mes de junio del año entrante, refiriéndome a las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE. Y entonces van a querer dilatar este proceso hasta que FECODE determine, sin olvidárseles que llegó un nuevo presidente y que ya algunos comentan que ese presidente se quiere quedar mucho más tiempo en el cargo para seguramente adelantar muchos procesos con el gobierno nacional, como si los que llegaran al Comité Ejecutivo de FECODE no lo pudieran hacer. Frente a esta situación, como fiscal de la organización sindical,
invito al magisterio en general, afiliado a la organización, para que confronten a los directivos sindicales y les hagan exigible en el legítimo derecho a la protesta que se convoque a elecciones. Hemos sabido que al presidente de Cimatol ya lo han venido confrontando en algunos municipios y ya lo han venido confrontando en algunos eventos del orden departamental. Yo no sé si eso le produce incomodidad al señor Polo, pero yo, la verdad, que los maestros me descalifiquen porque no convoque a elecciones, tomaría la decisión de manera inmediata a hacerlo. No podemos seguir en la ilegalidad, en la ilegitimidad, porque nos pasaría lo que le está pasando al señor Nelson Alarcón, y me gustaría que me proyectara un videíto, compañero, para que miremos lo que le puede estar pasando a la dirigencia de Cimatol, como le pasó al señor Nelson Alarcón en Medellín, en los Juegos Nacionales, donde los maestros del Chocó, miren lo que hicieron en su presencia y miren la manera como protestaron. Así para mostrarle al país los burócratas que se entregan a la ilegalidad y la ilegitimidad, ilegales e ilegítimos. No nos representa, no nos representa, no nos representa, no nos representa, no nos representa. No, que respete al magisterio, que respete al magisterio, que respete al magisterio, que se vincule con el provisional, que se vincule. Es ilegal e ilegal. Que se vincule. Mire cómo los maestros del Chocó le dicen al señor Alarcón que no nos representa, que es completamente ilegal, le dicen los maestros. Y frente a esta vergüenza pública, la verdad, yo como directivo sindical preferiría hacerme a un lado y no seguir malgastando la imagen y la credibilidad que tiene la organización sindical. Sí, en este punto hagamos referencia a lo no institucional, que es el tema de las elecciones de SUTEP Cimatol. Yo creo que aquí los 24 municipios que recogieron firmas, donde cerca del 80% del magisterio de esos municipios recogieron firmas exigiendo las elecciones ya a SUTEP Cimatol, deberíamos promover el desconocimiento de esta junta directiva para presionar el tema de las elecciones. Los maestros del Chocó tuvieron la fuerza, la berraquera de exigir sus derechos y de hacer que ese señor Nelson Alarcón, que en este momento no debería estar en FECODE, asimismo deberíamos hacerlo desde las bases del magisterio en cada uno de los municipios del Tolima. El total desconocimiento a esta actual junta directiva de Cimatol, porque ya se les vencieron el periodo de 4 años. Los periodos, y a mí me daría vergüenza asistir a una reunión donde los maestros me digan, bueno, usted ya le terminó el periodo, ¿por qué no convocan? Y decirles de manera cínica que se está respetando los estatutos y que las elecciones se van a hacer prontamente, cuando la verdad no es esa y la verdad es que quieren dilatar el periodo. Esta fue la nota editorial en Aló Maestro. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.